Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Dios nos muestra a través de Joel 1, verso 2 en adelante. Dios nos muestra qué ocurrió con el alimento del pueblo de Dios. Dios nos muestra qué fue lo que ocurrió con el alimento de los sacerdotes y de los levitas. Dios nos dice a través de su palabra que todo lo que está sucediendo en cuanto al alimento de su pueblo, todo esto lo provocó el sumo sacerdote. Todo esto lo provocó el sacerdote. Dios nos dice que Él permitió que el alimento fuera devorado por langostas. Oigan estos líderes del pueblo. Escuchen todos los habitantes de la tierra, dice el Señor. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? Es una pregunta. En toda su historia, ¿había sucedido antes algo semejante? La respuesta sería no. Dios le pregunta a sus líderes. Dios le pregunta a sus ministerios. ¿Alguna vez en su vida ustedes habían visto lo que está sucediendo con mi pueblo y con mis ministerios? Nunca esto había sucedido, dice el Señor. Cuéntenlo a sus hijos en los años venideros y que sus hijos lo relaten a sus hijos. Transmitan, dice el Señor, esta historia de generación en generación. Después de que la oruga devoró las cosechas, el pulgón acabó con lo que quedaba. Luego vino el saltamontes y llegó también la langosta. Despierten borrachos, dice el Señor, y lloren. Giman bebedores de vino. Todas las uvas están arruinadas y se acabó el vino dulce. Un inmenso ejército de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Destruyó mis vides y arruinó mis higueras. Les arrancó la fortaleza y la destruyó. ¿De qué fortalezas nos habla Dios? Dios nos está hablando de la fortaleza de su casa, de su altar. Dios nos está hablando de la fortaleza de su casa. Una inundación, nos dice el Señor, de langostas ha invadido mi tierra. Un ejército terrible, imposible de contar. Este ejército de langostas del cual nos habla Dios a través de su palabra está operando en lo espiritual. El hombre lo puede ver, lo puede visualizar en lo natural. Cuando un sacerdote y un levita cae, cuando un sacerdote y un levita cae, se puede apreciar la sequedad espiritual que hay en estos ministerios. Dios nos dice, las langostas devoraron el alimento
de mi pueblo. Todo lo que Dios nos está trayendo a través de esta porción de la palabra es espiritual. Las langostas devoraron el alimento del pueblo de Dios en lo espiritual. Podemos ver y podemos apreciar que esta fue una de las plagas que Dios envió a Faraón en un momento dado. Cuando Dios envía, permite una plaga, cuando Dios permite que una plaga se manifieste, esta plaga, dependiendo cómo viene a el hombre, esta plaga se manifiesta en lo espiritual. La palabra de Dios nos dice cómo fue que Dios creó al mundo. Dios, siendo espíritu, siendo la palabra de Dios, la que forma y crea al hombre, siendo la palabra de Dios la que formó y creó, quise decir, al hombre, al mundo, ella misma se hace viva en la vida del hombre cuando Dios permite que algo suceda. Cuando Dios permite que algo suceda en la vida del hombre, es porque el hombre se lo buscó. Cuando el hombre cae, cuando los ministerios de Dios caen, es porque han hecho aquello que Dios le dijo que no hicieran. Cuando un ministerio cae, en este caso, el sacerdote y el levita, cuando estos caen, es porque desobedecieron el mandato de la ley. Para estos tiempos de apostasía, Dios nos dice que un ejército de langostas devoró el alimento de su pueblo. Quien permitió, quien provocó, quise decir, que esto sucediera fue el sumo sacerdote. Él provocó que Dios enviara esta inundación de langostas. Dios nos dice que sus dientes son como los del león y sus colmillos se parecen a los de la leona. Todo esto está ocurriendo en lo espiritual. Destruyó mis vides, dice el Señor, y arruinó mis higueras. Les arrancó las fortalezas y las destruyó, dejando sus ramas blancas y desnudas. Dios le dice al sacerdote y al levita: lloren como una recién nacida, vestida de luto. Lloren como una recién nacida vestida de luto. Quien llora la muerte de su esposo. Quien llora la muerte de su esposo. Dios es el esposo. Dios es el esposo. Lloren, dice el Señor. Dios no está respaldando los ministerios que crean y forman altares fuera de la ordenanza de Dios. Dios no está respaldando a estos sacerdotes y a estos levitas. Dios dice: lloren como una recién casada vestida de luto.
quien llora la muerte de su esposo. Dios no está apoyando, respaldando los ministerios que están trabajando fuera de la voluntad del Señor. El alimento se pudrió, el alimento se dañó, el alimento del pueblo de Dios lo devoró una manada de langostas. Pues no hay grano ni vino, dice el Señor, para ofrecer en el templo del Señor. No hay. Dios nos muestra y Dios nos revela qué es lo que está sucediendo a través de su palabra. Dios nos muestra y Dios nos revela qué es lo que está pasando. Sus levitas idolatran, formando y creando altares para la diosa de Acera. Los levitas idolatran, creando y formando altares para la diosa de Acera. Dios no está respaldando ningún ministerio que trabaja fuera de la voluntad del Señor. Lloren, dice el Señor, pues no hay grano ni vino para ofrecer en el templo del Señor. Por eso los sacerdotes están de luto. Voy a hacer un alto. Dios nos dice, por eso los sacerdotes están de luto. Por eso los sacerdotes están de luto. Es por la muerte de su esposo. Dios se alejó. Dios se alejó del sacerdote. Dios no lo está respaldando. El sacerdote está de luto, dice el Señor. Hay quienes tristemente, descaradamente, siguen trabajando según el deseo de su corazón, destruyendo al pueblo de Dios. Dios nos dice que con la acción que el sacerdote está trabajando con el pueblo lo está destruyendo. Con la acción que está trabajando el sacerdote está destruyendo el pueblo de Dios. Dios nos muestra y Dios nos revela cuál es la actitud de estos ministerios. Dios nos dice a través de Miqueas 3, ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, dice el Señor, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel y le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla. Como carne, dice el Señor, para la olla. Y luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. Luego, cuando tienen problemas, suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Es una pregunta que hace Dios. ¿Realmente ustedes esperan que Dios les responda?